ustedes tienen una colección finita de subespacios vectoriales de B y van a probar que la suma de esos subespacios también es un subespacio vectorial de B. Lo primero que hay que hacer es entender cómo se suman dos conjuntos. La suma de dos conjuntos es un nuevo conjunto formado por elementos X que se pueden escribir como suma de un elemento del primero más un elemento del segundo. ¿Okay? Es decir, un X está en A más B, si y solo si X es igual a A más B con A en el primer conjunto y B en el segundo conjunto. Esto lo vamos a usar bastante a los efectos de elaborar la demostración. Como tengo una cantidad finita desde igual 1 hasta n, vamos a proceder por inducción matemática. Procedamos entonces por inducción sobre I, ¿sí? sobre n, ¿no? Sobre el número de espacios que tenemos. Si n es igual a 1, evidentemente W1 es un subespacio vectorial. Se cumple el teorema. Si n es igual a 2, vamos a probar que W1 más W2 es un subespacio vectorial de B. ¿Okay? Esto tengo que probarlo. Es el primer paso inductivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que probar? Que el 0 está aquí en la suma. Pregunto yo, ¿el 0 está en la suma? Para que el 0 esté en W1 más W2, lo que tengo que demostrar es que el 0 se puede escribir como la suma de dos elementos, uno en W1 y otro en W2. ¿Hay dos números en W1 y W2 que la suma me da 0? La respuesta es sí. Como W1 es un espacio vectorial de B, el 0 está en W1. Como W2 es un subespacio de B, el 0 está en W2. Además, yo puedo escribir al 0 como 0 más 0. Es decir, estoy escribiéndolo representando al 0 como un elemento de W1 más un elemento de W2. De acuerdo con la definición que vimos allá de suma de conjuntos, esto significa que el 0 está en la suma de W1 más W2. ¿Okay? Segunda condición. Ojo, estoy probando que la suma es subespacio, ¿no? La suma es igual a 2. Si tomo dos elementos, U y B, en la suma, debo probar que la suma de ellos dos también está en la suma. ¿Okay? Si U está en W1 más W2, quiere decir que U se puede escribir como un W1 pequeña más un W2 pequeña, tal que W1 está en W1 grande. Esta es la definición de suma. Cada vez que tengo un vector en el espacio suma, se puede escribir como uno de aquí más uno de aquí. B, de la misma manera B lo puedo escribir como un 1 más U2, tal que U1 está en W1 y U2 está en W2. ¿Okay? Finalmente quiero ver si yo puedo expresar la suma de estos dos vectores como una suma descompuesta en un vector que esté en W1 más un vector que esté en W2. Si yo agarro la suma, U más B, sumo estos dos, es W1 más U1 más W2. Pregunto, W1 más U1 estará en W1. La respuesta es sí, ya que tanto W1 como U1 están en W1. Y como W1 es su espacio, la suma es cerrada acá. Recordemos aquí. Ahora bien, W1 y U1, los dos están en W1, aquí lo dice, ¿verdad? Y W1 sé por hipótesis que es un subespacio de B, por lo tanto la suma es cerrada. Quiere decir que si yo sumo estos dos, esto está en W1, y con el mismo argumento, si W2 y U2 están en W2, dado que W2 también es un subespacio, la suma de W2
¿Está? ¿Qué significa esto? Que he escrito el vector suma como una parte en W1 y una segunda parte en W2. Eso significa que U más B es un vector del espacio suma. ¿Qué me faltaría? La multiplicación por escalar, ¿verdad?